Transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Aquí comienza TOAS, nuestra historia. El programa de concertación TOAS, Conflicto del Atlántico Sur, con toda la realidad de los veteranos de guerra del conflicto Atlántico Sur no plenamente reconocidos. Con ustedes sus conductores, José Vega, José Galarza, Eric Johnson y Alejandro Jorge Martínez. Adelante, compañeros. Hola país, hola Concertación TOAS, esta es otra nueva edición de TOAS, nuestra historia, este programa que hacemos por veteranos de guerra del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y para veteranos de guerra del Atlántico Sur, para la gente que también se interesa en lo que es la historia de lo que fue el conflicto bélico del Atlántico Sur, de lo que sucedió en Malvinas, en nuestro mar argentino, en las Georgias y específicamente en el litoral marítimo patagónico. Como ustedes saben, si son oyentes constantes de este programa, hacemos y profundizamos todo lo que pasó en esa parte del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que es el litoral marítimo patagónico. Ustedes saben que los combatientes que estuvieron desplegados en ese sector aún no están plenamente reconocidos. Sí han ganado juicios, sí la Fuerza Aérea de manera oficial los reconoce como veteranos de guerra, pero no están reconocidos en igualdad a los de otros sectores del Teatro de Operaciones. Y esto es lo que busca este programa, dar luz, dar foco en esta situación, ¿no? Que es una injusticia, y que esa injusticia arranca desde un decreto lamentable, que es el 509/88, de ese año 1988, en donde se decide por parte de algunos, vamos a ponerle comillas a ese algunos, quiénes debían ser veteranos y quiénes no, en un acto de total negación de la verdad histórica, porque se tergiversaron datos geográficos y datos de desplazamientos y órdenes de operaciones, y se cercenó lo que era el Teatro de Operaciones en un todo, como había sido bajo el mando del CIOPECOM, y se quedó con un decreto en el cual, a 43 años de ese conflicto, muchos combatientes están esperando un reconocimiento, ¿no? Así que no se pierden las esperanzas, nos cuesta mucho luchar, cada día estamos más grandes, hay muchos que se nos están yendo. Hoy tenemos un día muy, muy amargo en eso, porque hay 3 veteranos de TOAS que se fueron en esta semana, pero igualmente, bueno, hay que seguir. Creo que hay muchos que la idea es hasta la muerte luchar en esto, y estamos embarcados en eso, y de una manera organizada, ¿no? Que creo que eso es lo positivo de todo esto. Así que, para darle continuidad a este programa y comentar, hoy tenemos un programa que va a girar, después de adelanto, vamos a ver presentaciones de Alberto y Eric, y después les comento que tenemos una invitada de lujo. Adelante, Alberto. Buenas noches. Antes de saludar a las emisoras, queremos decir, como vos señalabas hace instantes, que en la última semana 3 camaradas han fallecido sin haber recibido la restitución de su veteranía plena. El programa de hoy se lo dedicamos a la memoria de Jorge Urquiza, quien registrara en el Regimiento de Caballería de Tanques 11, Rubén García del Regimiento de Caballería Tanques 8 y de Tránsito Suárez, perteneciente al Regimiento de Infantería 9. Rogamos por ellos honor y gloria eterna y consuelo para sus deudos.
Bueno, ahora sí vamos a decir que estamos dando comienzo a este programa 291 de toda nuestra historia correspondiente a este jueves 17 de julio de 2025. Saludamos a Eric Johnson desde Buenos Aires y luego vamos a saludar a las radios. Buenas noches, toda nuestra historia. Gracias, Alberto. Gracias, Alejandro. Gracias, Juancito, como siempre. Un gran abrazo para toda la audiencia. Programa 291, así como dijeron ya. Mensajes al 5804-1650. Repito, 5804-1650. Y síganos en las redes @concertatoas. Alberto. Sí, señor. Vamos a saludar algunas de las 110 emisoras que junto a Radio 4 de Junio, la cadena imperial de emisoras, y radiotodas.com.ar, semana a semana nos acompañan y retransmiten toda nuestra historia. FM 106.7 Total de Villa Ángela en Chaco, FM 90.5 Factory La Verde, Chaco, Señal Adgentes, radiosac.com.ar de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FM 99.5 Imagen de Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, Radio B&B Noticias.com de Cava, también la radiovivencia.com.ar de Monte Grande, Buenos Aires, FM 105.1 Ledesma, Libertador General San Martín, Jujuy, FM 99.1 Independiente de La Rioja Capital, FM 88.3 Güemes de Alderetes, Tucumán, y Radio Latitud29.com de La Rioja Capital. Estas emisoras nos ayudan a difundir la otra parte de la historia para que la verdad completa salga a la luz, porque no todo pasó en Malvinas. Es así, no todo pasó en Malvinas, y lo mejor es tener presente a los 649 héroes como programa a programa recordamos ese número, que es algo importante en todo el contexto de la causa. Adelante, Alberto. Estos son 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la Ley 24.950, caídos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Osmar González, Juan Escudero, Mario García Cañete, Raúl Gorordo, Ernesto Espinosa, Gustavo García Cueva, Héctor Gorosito, Roberto Esteves, Antonio García, Néstor Gorosito. 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la ley 24.950. Honor y gloria a todos ellos. Mi homenaje por tu heroísmo, por tu valor. Bueno, y me acaba de mandar un mensaje Rubén Burna, al que le agradecemos. Dice que falleció otro camarada del grupo de artillería 7 que estuvo en San Julián. Se trata de Germán Niza. Así que, bueno, lamentamos en esta semana la pérdida de 4 camaradas. Y como Alberto, ¿tenemos mensajes? Sí, teníamos un mensaje, recién lo compartimos.
Dame un segundito. El que Bárbaro. compartíamos era justamente el que mandaba Rubén Burna avisándonos que había fallecido un nuevo, otro camarada esta semana, lamentablemente. No me ha llegado mensajes a mí, capaz que los tiene Eric. Sí, tengo mensajes eh, para la apertura del programa. Señores, toda nuestra historia. En este 17 de julio, saludos, doctora Castro, defendiendo nuestra causa, todas y los 4 conductores de parte de Claudio Valderrey, conductor tanque TAM del RZ8 de Magdalena. Casa 62, seguimos en la lucha y aguante Concertación Todas. Buenas noches, Concertación Todas. Fernando Bazán, Fuerza de Tarea Rayo. Buenas noches, doctora Cintia. Mi pregunta, bueno, la pregunta la seguimos, la vamos a hacer después de la presentación. Buenas noches, camaradas, que tengan un excelente programa. Abrazo a la doctora Cintia Castro, que nos diga qué podemos hacer para tener un proyecto. Seguimos con las preguntas para más tarde. Sigamos, Alejandro. Regio, bueno, y vamos a la presentación de alguien que es amiga de Concertación Todas, amiga de la causa. Sinceramente, desde el corazón le sale el sentimiento para ayudar a revertir esta injusticia, que es lo que el Estado Nacional desde ese 1988, con un decreto nefasto, condenó a los combatientes desplegados en el litoral marítimo patagónico a no tener identidad de veterano de guerra, y ya estamos a 43 años y bueno, muchos la seguimos peleando, seguimos luchando, y ella nos ayuda, con su juventud también nos empuja, y es una persona que tiene mucha claridad en los conceptos jurídicos, así que la recibimos con, con alegría, que nos pueda estar en este humilde programa presente la doctora Cintia Tamara Castro, que sabe ser invitada por importantes medios a nivel nacional, y tuvo la deferencia de estar con nosotros en este programa Toda Nuestra Historia. Hola Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias, Muchas Cintia. gracias. Bueno, nosotros te comento, somos un programa que lo realizamos entre cuatro. Hoy hay uno que está ausente por enfermedad, pero está Eric Johnson, Alberto Noal y quien te habla, Alejandro Martínez, y entre los tres, como si fuera una mesa de café, queremos compartir algunas preguntas que hagan los veteranos, y también, como primera pregunta, plantearte si es vos, como abogada, ves que sobran las pruebas como para que haya una reivindicación total por parte del Estado Nacional de nuestra situación. Sí, claro, las pruebas sobran y no se les puede negar a quienes han sido desplazados y llamados para defender la patria, especialmente a nuestra Patagonia Austral. Como prueba, ustedes forman parte de los hijos de la patria que defendieron nuestra soberanía territorial. Es la mayor prueba que tenemos y que hoy no es desconocida por el Estado, sino que no es reconocida. Pero no existe un desconocimiento porque por ley, además, se los ha reconocido, y por un decreto, que el decreto lo que hace es bloquear la ley del reconocimiento de la veteranía, eh, les han quitado derechos que ya habían adquirido. Y eso también es una violación a los derechos y a las garantías constitucionales. Pero además tenemos, como si la prueba no fuera poco, la protección de normas internacionales que protegen justamente el estado que ustedes tenían dentro del conflicto bélico. Y acá hay una cuestión que considero, después de haber analizado en materia del derecho internacional, de que si hay algo importante que debemos hacer es cambiar el discurso o la denominación Guerra de Malvinas, porque nosotros en realidad tuvimos nuestra guerra del Atlántico Sur, y el conflicto bélico era por el Atlántico Sur. Entonces, decir Guerra de Malvinas de alguna forma reduce el conflicto a un escenario geográfico aislado. Y
de esa forma invisibiliza el despliegue militar, los ataques, el riesgo y también la participación efectiva de las Fuerzas Armadas todas en su conjunto. Pero la participación en el territorio continental argentino, especialmente en la Patagonia. Entonces, haber construido un relato limitado deja fuera a miles de conscriptos y a personal militar que defendieron el continente, que operaron armas, que estuvieron en alerta de combate y que fueron parte activa del esfuerzo bélico. Por lo tanto, considero que es importante denominar cómo corresponde a lo que fue la protección y la defensa de nuestra soberanía territorial y decir que que la guerra era la guerra del Atlántico Sur, que siendo una denominación correcta, eh, por por el despliegue operativo que sucedió en el 82. Y que no se negaron, ninguno de los que formaron parte de la guerra del Atlántico Sur, se negaron al llamamiento a defender la patria cuando se los requirió. Entonces eso, en materia internacional tenemos eh, vastas normas que protegen y los protegen como veteranos de guerra. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario, por ejemplo, tenemos la Convención de Ginebra, ¿no? Y en base a ello puedo decir que se lo reconoce como legítimos partícipes del conflicto, por haber formado parte de la estructura militar, por haber formado parte de la estructura que se desplegó en el marco de la guerra. Aunque aunque no haya existido un combate directo. Entonces, a partir de esto, este derecho, esta norma internacional le impide al Estado argentino a que discrimine arbitrariamente entre aquellas personas que estuvieron expuestas al mismo conflicto bajo funciones militares efectivas. Por lo tanto, los integrantes del TOAS, todos ustedes, los más de 9.500 que se les ha negado el reconocimiento debido, tienen el derecho a ese reconocimiento como veteranos. Y las bases son normas internacionales que Argentina ha ratificado, que tienen jerarquía constitucional a partir del año 94, y además tenemos leyes que están bloqueadas a través de un decreto, de un infame decreto de Alfonsín, que se vio, bloqueado Alfonsín en la puja de poder allá por el 88. Y debo reforzar esto diciendo de que también de algunas formas las Fuerzas Armadas, en esta cuestión de querer monopolizar a ver quién es más veterano que el otro, se sigue continuando una actitud bastante despreciable cuando no se reconocen a los 17 caídos en el territorio continental. Por ley tenemos, si ustedes me quieren interrumpir. No, escuchamos atentamente y coincidimos en lo que vos estás planteando. En lo que vos estás planteando de los 17 caídos que técnicamente están reconocidos, pero lamentablemente no negados, sino en una actitud que es muy común y se ve mucho, y por eso siempre decimos cuando honramos a los 649 que una ley nacional así los da nominalmente. Cuando se habla de 632, 631 sinceramente es lo más despreciable que puede pasar en algo que se habla que es de todos, que es un patriotismo, que uno en los discursos que se escucha por parte de esta gente hablan de hermandad y después salen y tiran ese zafarrancho de decir, de negar, porque esto es una cosa que a lo mejor el que no conoce no lo sabe, de hablar de 632, 634 o el número que se le cante, pero no el que realmente fue el que ocasionó la muerte, el dar la vida en orden de operaciones. ¿Y por qué? Por el simple hecho de negar
lo que pasó en el litoral marítimo patagónico, Cintia. Y en esa actitud es una forma de goteo que nosotros tenemos. Por eso a veces se usa y se puso de moda una palabra que antes no se usaba mucho, que era la resiliencia, y nosotros creo que esa resiliencia la tenemos porque después del decreto 509 viene nuestro padecer de ser postergados, de ser negados, de no poder tener una identidad un 2 de abril, de estar en un acto, y a veces lo resumen todo con un tema de una pensión. Y creo que la realidad acá es que nos sacaron la identidad de veteranos de guerra y también se la han querido sacar a los que murieron en el litoral, como vos bien planteás de esos 17 caídos, Cintia. Sí, la negativa a no reconocer a los 17 caídos en territorio continental es una forma de exclusión simbólica de este monopolio que miembros de las Fuerzas Armadas aún hoy quieren seguir teniendo, y también el monopolio de aquellos que se quieren robar la verdad histórica de lo que realmente sucedió en el conflicto. Entonces, cuando se repite, incluso desde bancas legislativas o a las agrupaciones de otros veteranos, cuando se repite que los caídos fueron 632 y no, como lo dice la ley, 649 por registros estos del Estado Mayor Conjunto y por el Ministerio de Defensa, no es que lo Claro. estamos inventando nosotros. Esto ha sido registrado y se ha podido demostrar que son 649. Por eso está la ley. Bueno, Exacto. considero que se está borrando de esta forma, en principio con intención política, la existencia y el sacrificio de 17 argentinos que también dieron su vida por el país en el contexto de la guerra. No, pero Exacto. va más allá, no es una discusión de números, es una falta de respeto institucional. Es un acto de invisibilización y una negación del dolor de sus familias también, que siguen luchando por el reconocimiento. Y además, déjenme decir que esto se ha escuchado, o sea, al menos yo lo he escuchado también, en boca de diputados y de un diputado específicamente que es veterano. Entonces, que lo diga un funcionario público, que además es veterano, lo hace aún más grave, porque, a ver, es especialmente repudiable cuando la negación proviene de funcionarios y de veteranos que son Exacto. reconocidos por el Estado, porque ellos son los primeros obligados a respetar la verdad histórica, la verdad legal y también la verdad humana del conflicto. Entonces, desconocer de manera o desconocer a propósito a los 17 caídos va en contra del deber que tenemos todos como ciudadanos, eh, porque viola el deber de la memoria del Estado, además de vulnerar principios humanos, ¿no? Ante el sacrificio, además de alimentar una narrativa mezquina que excluye. Y solamente de esta forma ellos tratan de sostener privilegios o hegemonías simbólicas que no le sirven a nadie, mucho menos a la patria. Entonces, con esto, bueno, considero que no se honra la guerra discriminando muertos, no negando los Exacto. 17. Y tampoco se Cintia, construye memoria dejando afuera a quienes también lo dieron todo. eh, le pregunto a la doctora Castro, y aprovechando que lo tenemos en este medio, y sinceramente creo que puede ser la pregunta de muchos. ¿Se podría, en tal caso, con ese decreto 509/88, que es un decreto reglamentario, como bien vos lo decías, de una ley que a nosotros en su redacción nos incluye, ¿se podría hacer un amparo general? ¿Cómo es el amparo? Si nos podés a lo mejor instruir un poco, porque eso siempre fue algo que se quiso hacer, y se pensó hacerlo y siempre fue variado las opiniones por parte de juristas y también nuestra, en el riesgo de la certidumbre de que se pueda llegar a buen puerto. No sé tu opinión al respecto. Mire, los amparos en este caso servirían para ir en contra del decreto. ¿Por qué? Porque se está violando una ley, una garantía constitucional también, porque los derechos adquiridos no pueden ser derogados a través de decretos. Ustedes ya tienen la ley.
Pasa es que hay un decreto que les prohíbe el ejercicio efectivo del derecho. Eso por un lado. Eh, el reconocimiento por ley no es indispensable hoy, pero sí va a fortalecer la reparación. Entonces tenemos dos aristas, una que es la judicial, que es a través de un amparo, que sería, eh, a ver, a mi entender, no se perdería nada probando qué es lo que sucede. La justicia habitualmente tiene cierto recelo a ir en contra de decisiones políticas, algo que sea muy alevoso, eh, la violación al derecho. Pero a través del Poder Judicial es una herramienta efectiva el amparo porque se están conculcando derechos y garantías constitucionales y convencionales por las normas internacionales que están en juego. Eso con respecto al amparo. Después tenemos el decreto que, a ver, si un jefe de Estado, un presidente o una presidenta más adelante, decide derogar el decreto, con un decreto queda vigente la ley y con ello queda vigente también el ejercicio, ay, me está sonando, sí, Sí, justo de la y hora. disculpe. Bueno, y con eso también la ley. Entonces, el decreto que excluye el reconocimiento como excombatientes a los soldados que actuaron en el teatro de operaciones, pese a que participaron activamente en tareas militares de defensa, de vigilancia, de combate, eh, se puede llegar a derogar con un decreto posterior. Hoy, por ejemplo, podría el presidente Milei, a través de un decreto, modificar ese decreto reglamentario y la ley estaría vigente en su vigencia plena. Ustedes obtendrían directamente el reconocimiento. Esa es una decisión política. El amparo es una decisión judicial. Y después tenemos la decisión parlamentaria, la decisión legislativa de, a través de una nueva ley, recomponer los derechos que de alguna forma, bueno, fue prácticamente saqueado, pero por la misma presión de las Fuerzas Armadas sobre en ese momento quien fuera presidente, el doctor Alfonsín. Para Claro. esto debe existir conciencia de parte de todos aquellos que forman parte del TOAS, que han formado parte del TOAS, y debe existir también esa cuestión de compañerismo y decir vamos y vamos todos y la gran mayoría, y también ir eh, especialmente por aquellos que ya no están y que estuvieron esperando el reconocimiento y que se murieron esperando el reconocimiento y que se murieron con incluso el desconocimiento de la sociedad sobre lo que ellos hicieron en la guerra. Entonces, no es poca cosa lo que hicieron aquellos que estuvieron y formaron parte del TOAS, porque gracias a ellos no hubo invasión en nuestra Patagonia Austral. Eso es algo que se desconoce absolutamente y que no se cuenta, porque Claro. gracias a los miembros del TOAS no invadieron nuestra Patagonia. Nuestra Patagonia, son las tierras más deseadas por las grandes potencias. No es solamente Malvinas, no es una cuestión solamente de una isla. Todos desean nuestra Patagonia Austral y la soberanía de nuestra Patagonia Austral hoy se la debemos a los miembros del TOAS. Por eso debe existir una unidad por parte de todos para que en el caso de que se decida hacer un amparo, vayan todos y formen parte todos a través de su firma y también se hagan responsables del reconocimiento y que esto no solamente esté en cabeza de Concertación, todas, por ejemplo. Debe estar en Claro. cabeza la responsabilidad de exigir cabeza de todos. O, por ejemplo, si se quiere impulsar la ley que hoy, corregime Alejandro si me equivoco, pero hoy está en la Comisión de Defensa y que ha tenido Exacto. un debate dentro de la Comisión de Defensa pero deben estar todos, porque
la única forma de poder empujar es a través de la conciencia de todos aquellos que formaron parte, que se debe impulsar, ¿no? Por la vía que quieran, pero que se debe impulsar el reconocimiento y no delegárselo a ninguna otra persona, porque le corresponde a cada miembro. Y también de esa forma se va a impulsar una conciencia social sobre la memoria y la verdad histórica que nos lo merecemos todos. Exacto, coincido contigo y le abro el juego a Eric y Alberto si tienen alguna pregunta de ustedes o de oyentes. Bueno, buenas noches, doctora Castro, ¿cómo le va? Mi nombre es Alberto Noal. Y me quedé con algunos de los datos que usted daba, ¿no? Por ejemplo, que no hubo deserciones dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Y quería recordar también que el día 3 de abril, el 2 de abril, después, durante la Operación Rosario, cae el capitán Giachino en Puerto Argentino, pero el día 3 de abril caen a 1.500 kilómetros de Puerto Argentino Mario Almonacid, Jorge Néstor Águila y el cabo primero Patricio Huanca en la isla de San Pedro, ¿sí? Así que ahí en Georgias. Y también quería recordar que el 7 de abril se creó el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, designándolo como comandante al vicealmirante Juan José Lombardo, y cuando le crean el Teatro de Operaciones, incorporan a la jurisdicción, bajo bajo las órdenes de Lombardo, a todo lo que había sido el Teatro de Operaciones Malvinas, creado durante la Operación Rosario o para la Operación Rosario. Y por lo tanto, todo el personal que se trasladó a partir del 11 de abril, que fue en forma masiva hacia la Patagonia y hacia las islas, lo hizo al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, no al Teatro de Operaciones Malvinas. No sé si usted concuerda conmigo. Sí, efectivamente, el continente fue teatro de operaciones, el TOAS existió y la guerra se libró desde allí. Negarlo no solo es una falsificación histórica, es una injusticia jurídica institucional para, para todos los argentinos que defendieron la soberanía desde las bases en tierra firme. Porque si no, también con ese criterio de que solo quienes estuvieron en suelo malvinense son veteranos y excombatientes, tendríamos que dejar afuera a aquellos que murieron con el hundimiento del Belgrano. Y eso no sucedió ni va a suceder, porque el reconocimiento debe ser completo y total. También usted daba datos absolutamente precisos con respecto a los ataques y cruce de fuego en el continente. No nos podemos olvidar el ataque al radar de Río Grande en Tierra del Fuego, allá por mediados de mayo, cuando intentaron destruir la base aérea de Río Grande. Tenemos también la operación de incursión aérea con helicópteros y aviones desde los portaaviones británicos, donde todo el tiempo estaban en alertas constantes. Las ciudades que que tenían las bases de operaciones, como Oro Rivadavia, Caleta Olivia, Puerto San Julián, Puerto Totalmente. Deseado, Río Grande. Bueno, Río aunque Gallegos. no alcanzaban, por ejemplo, el radar, hubieron intercambios de disparos y ¿Sí? una de las historias con la que tomé conocimiento mencionaba que un helicóptero, el Sea King británico, fue encontrado destruido cerca de Punta Arenas después de un intercambio de fuego con el equipo que abortó la misión. Eso Claro, en Río Grande. Después las alertas de combate y el fuego en las bases aéreas no pueden ser desconocidas por las Fuerzas Armadas, y mucho menos por totalmente. aquellos que han sido eh, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que son los presidentes. Por eso también es una Totalmente. responsabilidad política, no solamente es una responsabilidad jurídica, que se debe dar el reconocimiento efectivo, porque el derecho así lo respalda, no solamente el derecho internacional, sino el derecho interno.
es una responsabilidad política. Bueno, y tampoco, bueno, si hablamos de los combates aeronavales y las vigilancias del continente, también podemos enumerar eh, muchas situaciones en las que se detectaron movimientos de la flota británica y donde las unidades de artillería y aérea realizaron ejercicios reales de disparos y fuego contra objetivos que no habían sido hasta ese momento identificados. Entonces, a ver, a partir del derecho internacional le puedo decir que esto constituye acción de guerra y no puede Totalmente. ser negado. Entonces, el conflicto armado, en este caso, por ejemplo, las convenciones internacionales, la Convención de Ginebra y el protocolo adicional del 77, dice que esto es conflicto armado y no se limita a un lugar donde caen bombas, sino a toda la zona donde Fuerzas Armadas actúan como parte del esfuerzo militar y reciben órdenes y están bajo riesgo de ataque y cumplen funciones estratégicas. Esto no es un capricho por parte de los miembros del todas a ser reconocido. Lo dice la ley, lo dice el derecho internacional, lo dice nuestra Constitución. Eso sí. Totalmente. Bueno, Eric, de hecho, ¿tenemos mensajes? Sí, Alejandro, mensajes tenemos un montón, voy a tratar de resumirlo. Primero, Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Eric, buenas noches. Voy a tratar de resumir los nombres de los muchachos: Darío Martínez, Oscar Nicoletti, Omar Collado, Antonio Güero, Fernando Bazán, Patricio Barrio y algunos que me estoy olvidando. Más o menos todas las preguntas que hacen los muchachos han sido contestadas, las voy a resumir también, vos lo acabas de decir. Lo acabas de mencionar, pero lo quiero recalcar para que los muchachos lo escuchen: ¿solución política o solución jurídica, o ambas? Vos lo contestaste recién, pero quiero que lo repitas así los muchachos lo tienen claro. Y más fácil sería una decisión política. El Totalmente, presidente, en vez totalmente. de levantarse un día a la mañana y joder por Twitter, por X, diga, bueno, voy a dar el reconocimiento a los que dejaron olvidados y que el Estado argentino está obligado por ley a reconocer, que son aquellos eh, soldados que estuvieron destinados a la guerra. Claro, O sea, claro, claro. eso sería lo más fácil, lo más efectivo, no habría vueltas porque tiene la decisión justamente política de levantarse un día de buen humor y decirle voy a devolver los derechos que injustamente le han sido quitados. Eso es una decisión política. Claro. ¿Coincidís Y conmigo por, que... Sí, Cinta, por favor. no, y por otro lado, la decisión jurídica también, porque son tres: decisión política, que es a través del Ejecutivo; decisión jurídica, que es a través del Poder Judicial, que se puede hacer a través de un amparo; y la decisión parlamentaria, que es en el Congreso de la Nación a través de la legislación de leyes. Correcto. ¿Coincidís conmigo que acá uno de los problemas fundamentales es que se ha politizado situaciones militares que no deben ser politizadas, como esto que estamos mencionando, que no les entra en la cabeza que lo que es un despliegue, defensa de puntos estratégicos, que se quieren tomar la liviandad de elegir cosas que no se pueden elegir, que son así? Sí, definitivamente. No se Bien, puede negar que aquellos que fueron convocados por el Estado y cumplieron órdenes militares en contexto de guerra no forman parte de la veteranía. Es claro, absolutamente claro, injusto. Y que claro, eso también venga bajo órdenes de los altos rangos de las Fuerzas Armadas también es injusto, y que un funcionario público o diputados o veteranos lo digan también es injusto. Pero y no tiene ningún tipo de fundamento, ni fundamento jurídico, ni fundamento moral, claro. también para poder sustentar lo que dice. Cintia, por este periodo que venís trabajando con nosotros y que vos te has hecho carne este reclamo nuestro como, 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 como abogada y como patagónica, creo que también este es un punto importante. ¿Vos sentís que ha habido hay un cambio de recepción en el público? Sí, hay Eh, un cambio, pero también está esto de que todavía falta mucho en la sociedad, así como cuando ustedes volvieron de la guerra
que se los estigmatizaba porque la guerra se perdió, hoy se los estigmatiza haciendo un reduccionismo económico a la solicitud del reconocimiento pleno como veteranos. Y como decía Alejandro al principio, el reconocimiento como veteranos es el honor que les arrebataron de haber participado en la defensa de la soberanía territorial de nuestra nación. Claro. No les arrebataron la pensión, no les arrebataron una casa, les arrebataron el reconocimiento tanto a ellos como a sus familias. Claro. O sea, hay toda una historia detrás que no pasa por la parte económica. Y muchos en el camino se quitaron la vida por esa falta de reconocimiento. Entonces creo que la sociedad todavía es muy ignorante. Creo que aquellos que deben proteger la verdad histórica también es muy ignorante, porque si ustedes van hoy al Congreso, por ejemplo, de la Nación, quienes deben estar legislando y no levantando la mano solamente, les preguntan, no comprenden porque desconocen la historia. Y Claro. quienes deben hoy tomar decisiones en ejercicio efectivo del poder también desconocen la historia. Entonces es más fácil hacer un reduccionismo a una solicitud económica que piensan que es la avivada argentina, en vez de decir, no, tenemos que honrar a todos los hijos de la patria que estuvieron defendiendo la soberanía territorial. Negar la participación, incluso ignorarlos en los actos oficiales, excluirlos, más allá de los beneficios, excluirlos del reconocimiento, es una violencia simbólica institucional. Es decirle que su vida valía menos, que su riesgo no cuenta, que su entrega no merece memoria. La omisión estatal, en este punto, se transforma en exclusión social si la sociedad naturaliza esa injusticia. Por eso es importante trasladar este reclamo, porque el silencio público no puede avalar el abandono, y para eso la sociedad tiene que saber qué es lo que sucedió, qué es lo que sucedió realmente. Alberto quiere hacerte una pregunta. Sí, en realidad quiero comentar algo. Yo viví 39 años en Río Grande, Tierra del Fuego, capital nacional de la vigilia, y durante muchísimos años fui excluido de toda la situación de la guerra, ¿sí? Como veterano, de la veteranía. ¿Por qué? Porque los que primaban eran los que tenían el reconocimiento por parte del Estado, y los que habíamos sido negados por el Estado no existíamos. Y cuando contábamos situaciones, por ejemplo, la mía de haber estado en la apertura de fuego en Puerto San Julián, en Cabo Curioso, y haber repelido un intento de intrusión del enemigo, éramos tildados de mentirosos porque para la historia oficial esas cosas no habían existido. Y bueno, y estos muchachos que se creían dueños de la historia oficial nos echaban a patadas, nos echaron a patadas. Y hoy se está mostrando documentación que avala lo que nosotros decíamos. El tema es que cada vez son más los episodios que salen a la luz de situaciones de intrusión, de aperturas de fuego, de intrusiones del espacio aéreo, de intrusiones desde el lado chileno con ¿cómo se llama? Con gente que los acompañaba a los comandos para que pudieran infiltrarse y sabotear líneas de teléfono, de comunicaciones, etcétera, y hacer espionaje. Y todo esto va saliendo a la luz, pero nosotros seguimos dando pelea, pero sin tener resultados, ¿no? Y esto es lo que sigue doliendo. Y más que nosotros, que la podemos pelear y que la podemos contar, hay muchos que ya no están para contarlo, y eso es lo que más nos duele.
Es así. Y Cintia, para consultarte, y como ya pregunta, ¿podríamos trabajar como para ver y evaluar ya de una manera seria, poder realizar en poco un amparo y trabajar contigo? ¿Qué te parece? Sí, estoy a sus órdenes. Estoy a sus órdenes, porque, bueno, de una vez y por todas, todos, toda la sociedad y todos los ciudadanos tenemos el deber de acompañar los reclamos justos, y también Malvinas, que todavía la seguimos reclamando, y nuestra Patagonia también se lo merece porque este, se debe conocer, se debe poner rostros a aquellos que defendieron nuestra Patagonia Austral. Entonces también se merece nuestra Patagonia que sepamos quiénes estuvieron al frente de la protección del territorio, y que el nunca más también sea para esto, ¿no? Para traer verdad histórica, memoria histórica, porque la memoria se la olvidaron los miembros de las Fuerzas Armadas, la cúpula de las Fuerzas Armadas en ese momento, porque la zona austral del territorio fue incluida dentro del TOAS por una decisión militar formal, y después por decisión militar formal los dejaron afuera. En esa decisión se desplegaron unidades del ejército, de las fuerzas aéreas, de las armadas, con alertas de combate permanente, en misiones de defensa permanente, en despliegue de misiles, artillería, control aéreo real, y no se puede dejar afuera, como decía el veterano que habló recién, no recuerdo el nombre. No se puede dejar, no se puede negar la realidad. Y todas estas cosas están saliendo a la luz, pero seguimos teniendo en la oscuridad, manteniendo en la oscuridad eh, como si fueran un nube que nos refieren. Entonces, sí, yo estoy al servicio de ustedes, por supuesto. Bárbaro. Y le podemos mandar un saludo y te damos también el espacio. Vos tenés un especial afecto por un socio, un veterano de guerra, socio de nuestra Asociación Civil Veterano de Guerra Combatientes TOA, que si querés nombrarlo y mandarle un saludo, así saben los oyentes de quién estamos hablando. Bueno, mi papá es miembro del TOAS, él estuvo en artillería, por supuesto era muy joven, todavía no había nacido, y, y bueno, es complicado para una hija de un soldado conocer la historia y no poder conocerla por boca de mi papá, porque nunca pudo hablar. Ujú. Entonces, por eso digo que es el deber de todo ciudadano acompañar este reclamo, que es justo. Se me viene a la mente un fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde en este reclamo que se hace en relación a cómo las Fuerzas Armadas desconocían a sus propios soldados, donde se justamente dice que no solamente habían estado bajo, o sea, y que son veteranos, ¿no? No solamente habían estado en condiciones de abandono absoluto, sino que también todos aquellos que estuvieron en territorio colonial, en su gran mayoría, fueron víctimas de delitos de lesa humanidad, por cómo lo estaban, por cómo los tenían, por las condiciones antihumanas en las que estaban, y que así todo defendieron eh, nuestra soberanía territorial, y tenemos que decirnos sin cansarnos. Entonces, si estuvieron en todas esas condiciones, negarles el reconocimiento sigue siendo un acto absolutamente injusto. Y no pueden seguir muriendo veteranos sin el reconocimiento, no solo del Estado Nacional, sino también de la sociedad toda. Es así, Cintia, coincidimos plenamente. Se nos fue el tiempo, pero si nos aguardás unos segunditos, porque vamos hasta las 21,
vamos al Notitoas y después nos acompañás en el cierre del programa, ¿te parece? Sí, cómo no. Adelante con el... Este es el Notitoas correspondiente a este programa 291 de Todas Nuestra Historia. Todas solidario en el Chaco, el 12 de julio pasado, en un asentamiento situado en las periferias de la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, dirigentes barriales estaban requiriendo donaciones de diversa índole para atender las necesidades de las familias más vulnerables. Ante esto, veteranos de guerra nucleados en Concertación Todas, en el marco de las acciones solidarias que se realizan habitualmente, se hicieron presentes llevando alimentos, calzados e indumentaria que fueron distribuidos entre las personas que los precisaban. Visibilización en San Andrés de Giles. Durante la premiación de la Copa Independencia de la Asociación de Físico-Culturismo y Fitness de la provincia de Buenos Aires, AFIBA, realizada en San Andrés de Giles el pasado 13 de julio, los atletas físico-culturistas Alexis Quiroga Quinteros, yerno del camarada Gabriel Rodríguez, representando al partido de Morón, y Martín Altamirano, oriundo del partido de Merlo, posaron junto al podio portando la bandera de Concertación Todas. Los atletas conquistaron sus preseas en distintas categorías. Alexis Quiroga obtuvo el tercer puesto en la categoría físico-culturismo promocional hasta 80 kilogramos, mientras que Martín Altamirano logró el subcampeonato en la categoría Men's Physique hasta 1,67 m. Felicitaciones por sus triunfos y muchísimas gracias por visibilizar el reclamo de Concertación Todas. Importante reunión en diputados. Durante la mañana del pasado jueves 10 se concretó en una importante reunión con Ricardo López Murphy, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de la Nación. Del encuentro participó el presidente de la asociación, Alejandro Martínez, y a él le pedimos ahora mayores precisiones. Bueno, vamos a las precisiones concretas y directas. La verdad que de buen agrado nos atendió el presidente de la Comisión de Defensa, López Murphy. Ustedes saben que él tiene ya en su currículum haber sido ministro de Defensa, así que los vericuetos del ministerio lo sabe, las opiniones que pueden tener la planta permanente del ministerio la conoce, y en ese sentido lo bueno y lo potable es que el diputado no hace mención a la parte documental o si somos o no, sino que nos reconoce como veteranos puntualmente a lo que es el TOAS, lo que es el litoral, en ese punto, pero también hace mención al tema presupuestario, que él es en donde hace foco y es en donde ve la complicación. Esa es la realidad de eso, y bueno, en ese sentido, bueno, nos toca a nosotros sumar consensos como para poder revertir esto, que como ustedes saben, en esta nueva administración, desde que tomó el gobierno nacional, nos atiende de una manera diferente a lo que era en anteriores administraciones por parte del Estado Nacional. No hay esa presión que había antes de asociaciones recriminándonos cosas, eso dejó de existir, ya no tienen peso político ninguna de esas asociaciones, pero el tema difícil es el tema presupuestario. Así que eso es lo que hablamos con el presidente de la Comisión de Defensa y es lo que se va a seguir trabajando. Así que la idea es no solamente sacar un dictamen, sino generar la viabilidad para que esto sea ley. Entonces, no fuimos con la idea de poder tener un dictamen para mostrar algo, sino la realidad es que esto sea viable y que para eso, como bien hablábamos hoy acá en el programa con la doctora y todos los que estamos presentes en este programa, hay que generar una decisión política para ello y es lo que estamos buscando. Por eso es lo que fuimos a hablar, escuchamos la opinión del presidente y seguimos trabajando con otras gestiones para lograr el objetivo de tener decisión política de solucionar el tema de los TOAS, ¿no? Así que puntualmente eso, Alberto.
Bueno, perfecto. Estamos a 2 minutos del cierre. No sé si llegaron más mensajes, Eric. Saludos de muchos muchachos, válgame la redundancia, pero me parece importante recalcar algo, que el presidente de la Comisión de Defensa no recibe a cualquiera. Bien, creo que hay que poner peso sobre esto. O sea, no recibe porque la asociación ya tiene una imagen lograda y que tiene trascendencia dentro de algunos círculos políticos. Hay que tomar conciencia de esto. Alejandro. Gracias y vamos ya para la despedida. Creo que sería oportuno escuchar las palabras que nos quiera decir la doctora Cintia Castro. Bueno, les agradezco muchísimo por confiar en el criterio que tengo para tratar un tema tan sensible como este. Los voy a seguir acompañando donde ustedes requieran mi participación y lo único que va a poder sacar adelante este reclamo es la unión. No pueden existir diferencias entre los miembros del TOA, porque es la única forma en que el reclamo se va a unificar, va a ser uno solo y va a tener peso, no solamente peso dentro de ya sea el reclamo judicial que se quiera hacer o el reclamo ante los funcionarios públicos o ante aquellos que toman decisiones con respecto a nuestras leyes. Entonces es importante que estén todos juntos y estén unidos, porque el reconocimiento no va a ser un regalo, va a ser una conquista. Va a ser una conquista, porque es una justicia pendiente. Entonces, bueno, no va a ser un gasto tampoco, aunque lo quieran confundir con un problema presupuestario, pero sí es una deuda. El reconocimiento a los integrantes del TOAS es una deuda y las deudas con la verdad no prescriben. Por eso hay que continuar reclamándola. Exacto, de mi parte saludo y me quedo con esa palabra. No es un gasto, es una deuda. Excelente esa definición y la voy a usar. De mi parte, un abrazo y les dejo el final, Eric y Alberto. Alberto. Sí, dos cosas que siempre repito. Una verdad dicha a medias es una mentira, una historia contada a medias es una novela de ficción. Han contado una historia de ficción, una novela sobre la guerra del Atlántico Sur, cambiándole el nombre, circunscribiéndola solamente a las Islas Malvinas. Gracias, Cintia Castro, por su palabra, por su apoyo y también un gran y afectuoso abrazo a su papá camarada. Hasta Cintia, la semana que viene. Muchas Cintia, gracias a todos. Muchas gracias. Me quedo con tu mensaje. Tenemos que estar todos unidos y hay que dejar de lado los personalismos que, como en la política, nos hacen mucho daño y difuman el verdadero objetivo. Gracias, Cintia, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por convocarme. Un saludo a todos. Muchas gracias. A vos. Toda es nuestra historia. Hasta la semana que viene. Ustedes nos defendieron, ustedes son los valientes. El sentimiento argentino que no se debe apagar.